Buenas noches a todos. Vamos entonces a ir directamente a nuestro texto en el que vamos a meditar en esta noche, y está en Eclesiastés capítulo 9, versículos del 1 al 4. Recuerden ustedes que el libro del Eclesiastés es un libro muy interesante, es un libro que no es fácil de entender, es un libro que hay que comprender profundamente y que hay que leer varias veces en el contexto de la literatura sapiencial, que son el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job. Entonces, algo muy importante que quiero explicar antes es que el libro de Eclesiastés es un ejercicio filosófico que plantea dos cosas. La primera es que plantea la idea de que ¿cuál es el sentido de la vida? ¿La vida tiene sentido? La vida, es decir, ¿es posible controlar la vida y la vida tiene sentido en sí misma? Y también hay otro aspecto interesante en el libro de Eclesiastés, que es el hecho de que podemos creer en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero de todas maneras no comprende cuál es el sentido de la vida, aunque crean en Dios. Es decir, hay muchas personas que tienen un Dios personal, un Dios en el que dicen, bueno, yo no creo en Dios de acuerdo a la iglesia, no me gusta la religión institucional, a mí me gusta creer en Dios como yo quiero, y suena muy bien. Pero en realidad, esas personas que tienen un conocimiento superficial de Dios o que practican una cierta religión nominal, una religión en la que dicen, sí, yo creo que Dios existe y sí tengo mi religión, la religión que me dieron mis padres, y eso es lo que practico y eso son mis creencias. Pero cuando tenemos también una religión o una fe superficial, tanto como los que no tienen ninguna fe y rechazan la existencia de Dios, el autor del libro de Eclesiastés plantea esta idea. ¿Realmente estas personas sinceramente podrían decir que entienden el significado de la vida o que pueden explicar por qué la vida a veces parece tan injusta? Y eso vamos a meditar hoy. Vamos a utilizar estos 4 versículos de Eclesiastés capítulo 9, donde dice: también me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Hay esperanza solo para los que están vivos. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. ¿Qué palabras, qué palabras tan duras? ¿Qué palabras tan desesperanzadoras? ¿Qué palabras tan cínicas? ¿Qué palabras tan deprimentes? Lo que dice el predicador, el maestro, que está enseñando en este texto, que algunos expertos dicen es el rey Salomón el que está escribiendo estas palabras. Dice, fíjense, me dediqué a investigar lo siguiente, hay algo que llamó su atención. Dice, si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. ¿Por qué? Porque hay personas que son sabias o que son justos y que sin embargo no les va bien en la vida. Y hay personas que no son sabios ni justos y sin embargo parece que les va bien en la vida. Eso es lo que le llama la atención al predicador. Dice, a la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén ceremonialmente puros. Recuerden que, bueno, está hablando desde la perspectiva de la ley de Dios. Entonces, dice, las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. Lo que está diciendo el predicador es, he visto que a los justos, que a las personas buenas, que a las personas que quieren vivir con sabiduría, les pasa lo mismo que a los que no son sabios, que a los que no son justos, que a las personas malvadas. Puede ser que a ambos les dé cáncer, puede ser que a ambos
pierdan un familiar querido, puede ser que ambos sufran una catástrofe natural. Parece como que a todos les va igual, no importa lo que hayan hecho, es lo que dice el predicador. Esto es algo muy importante, por eso hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo creer en Dios. ¿Por qué no puedo creer en Dios? Porque yo veo que hay injusticia en la vida y que hay un sufrimiento que parece absurdo, un sufrimiento que no tiene sentido. ¿De qué sirve sufrir o por qué sufrimos si Dios es bueno? ¿Por qué permite el sufrimiento? Fíjense cómo continúa el predicador diciendo, parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Es decir, de verdad, está muy mal que a todos les pase lo mismo. De verdad a todos les va a pasar lo mismo, todos van finalmente a morir, buenos y malos. ¿De qué sirve entonces tratar de vivir una vida buena o ser sabios? Y luego dice, ya torcido por el mal, la gente elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. El predicador también ve algo. Cuando la gente no tiene esperanza, cuando la gente no tiene una razón para vivir, ¿cómo va a vivir? Y se va a vivir en un camino de locura. La gente va a renunciar a la verdad, la gente simplemente va a tratar de experimentar lo que quiera, de justificar cualquier acción. Cuando la gente no tiene una base sólida para su forma de pensar, tampoco puede tener una esperanza y eso se verá reflejado en su forma de vivir. Vivimos en una época en la que se tienen que definir cosas que siempre se habían conocido y que siempre se daba por sentado, que todo sabía lo que era un hombre, que todo sabía lo que era una mujer, que todo el mundo sabía lo que era un matrimonio, que todo el mundo sabía lo que era la familia. Ahora las personas están rechazando esas definiciones que han perseguido a la humanidad a través de toda su historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Y sin embargo, ahora, cuando la gente sin esperanza, sin Dios, sin una base fundamental para su pensamiento, pueden abrazar cualquier cosa y decir que es verdad solo porque ellos quieren decir que es verdad. Por eso dice el predicador, fíjense, y esto está hablando el predicador casi 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y fíjense cómo dice que la gente vive. La gente elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. Este es el planteamiento del libro del Eclesiastés. Si tú crees en Dios de una forma superficial o no crees en Dios, ¿cuál es la base para tu esperanza? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo sabes que lo que haces está bien? Dice el predicador, sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Lo único que es seguro, dice el predicador entonces, para todos, para los buenos y para los malos, es la muerte. Es lo único seguro. Es lo único que todos vamos a experimentar. Y dice, hay esperanza solo para los que están vivos, como se suele decir. Más vale perro vivo que león muerto. Recuerden ustedes que en la cultura en la que está hablando el predicador, en esta cultura judía, 1000 años antes de Cristo, bajo la ley, en esta cultura en la que la gente, a pesar de todo, tenía el conocimiento de Dios en los libros que habían de la ley de Moisés. La idea de un perro comparado con un león es que el perro es, recordemos, los perros eran animales inmundos, horribles, y los leones eran un símbolo de nobleza, un símbolo de valor. Entonces, el predicador termina esta sección diciendo, más vale perro vivo que león muerto. Si lo único que nos espera es la muerte, dice el predicador, entonces, más vale estar vivo, aunque sea alguien miserable, aunque alguien sea cobarde, como un perro callejero, aunque alguien sea una persona que no vale nada o que es horrible o que es detestable, que ser alguien noble y morir por nuestros ideales o morir en búsqueda de la justicia. Si lo único que nos queda es la muerte, es mejor estar vivo que estar muerto, dice el predicador. Qué palabras tan horribles.
Pero lo que dice el predicador se retoma en muchos pensadores, en muchos pensadores que han existido en la historia de la filosofía. Y podemos llegar hasta los existencialistas del siglo XX, los filósofos existencialistas como Paul Sartre, que dice, bueno, la vida hay que vivirla, traiga lo que traiga, hay que atrevernos a hacer lo que tengamos que hacer, nada está bien, nada está mal, nadie debe decirte qué es lo bueno, nadie debe decirte qué es lo malo, pero ¿a qué nos lleva eso, sinceramente? Nos lleva a la locura que estamos experimentando en este tiempo, nos lleva a este mundo progresista, a este mundo que promueve lo trans, que promueve el amor entre personas del mismo sexo, que promueve una moralidad alterna, que odia la familia tradicional, que odia el matrimonio. Es decir, vemos que esta locura de la que habla el predicador es el producto de la desesperanza. Pero nosotros como cristianos no solamente creemos en Dios de una forma superficial, sino nosotros decimos que conocemos a Dios porque Él se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Y sabemos que Cristo Jesús dice que Él es el camino al Padre, que si lo conocemos a Él, que si conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Y Él dice que al conocerlo a Él, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, algo muy importante de la fe cristiana es que no solamente es otra religión entre otras religiones, sino que la fe cristiana establece que hay una revelación de Dios, no solamente en su palabra en la Biblia, pero que esa revelación, esa palabra se ha hecho carne y esa palabra habitó entre nosotros y es nuestro Señor Jesucristo, que vivió la vida que nosotros no podemos vivir, que murió la muerte que merecíamos por nuestros pecados, que resucitó y que ahora Él gobierna su iglesia. Él nos dirige y Él ha prometido regresar por nosotros y ha prometido que la muerte no es el fin de todas las cosas, que la muerte para los cristianos es solamente el paso a la vida eterna, a la vida en comunión con Cristo, pero no una vida descarnada espiritual, sino que tenemos la promesa de la resurrección entre los muertos cuando Cristo regrese. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo, y recibiremos cuerpos nuevos, para vivir en cielos nuevos, en tierra nueva, y para no experimentar ni muerte, ni dolor, ni pecado, ni vergüenza, ni temor, nada de las cosas que nos destruyen, ni desesperanza, nunca más. Fíjense lo que dice Romanos 6:23, que es la respuesta a esta desesperanza que plantea el Eclesiastés. Cuando lees el Eclesiastés y dices, no puedo creer que este libro esté en la Biblia, tienes que entender el plan de Dios para poner el Eclesiastés ahí, porque el Eclesiastés nos debe llevar a todos a buscar esa esperanza. ¿En dónde? En Jesucristo, que fíjense lo que dice Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, es lo que está diciendo el Eclesiastés. Lo único que hay es la muerte, es lo único que nos queda. Así es que hagamos lo que queramos, vive como tú quieras. Piensa en Dios, está bien, pero haz lo que quieras, porque finalmente a los buenos y a los malos les espera la muerte. Y Cristo dice, y Romanos 6:23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué precioso es saber que nosotros tenemos una esperanza que está viva, que nuestro Redentor vive, que aquel que dio su vida por nosotros está vivo y que la muerte no es el final de nuestra existencia ni de nuestras historias, que nuestras historias están conectadas con la eternidad, que en las oraciones que hacemos los miércoles está conectado con la eternidad, que si decidimos ser fieles a nuestras esposas, eso está conectado con la eternidad, que si educamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, eso está conectado con la eternidad, que si decidimos vivir una vida tratando de ser justos, perdonando a los que nos ofenden, sirviendo a los que no conocen al Señor, buscando predicar la palabra del Señor o sirviendo a los que están en necesidad. Si vivimos de una forma que honramos a Cristo, que honramos a Dios, entonces eso está conectado con la eternidad. Para un cristiano toda la vida tiene sentido, hasta un cáncer tiene sentido, hasta la muerte de un ser querido tiene sentido, hasta una desgracia tremenda tiene sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos está llamando hacia Él
que Dios está construyendo nuestro carácter para que lo conozcamos, para que esa salvación que tenemos en Cristo sea real, sea verdadera y estemos anclados a la roca que es Cristo en medio de cualquier circunstancia. Así, un cristiano no sufre solamente porque todos sufrimos, o un cristiano no experimenta la muerte porque todos la experimentan, no. Un cristiano entiende que todas las cosas tienen sentido en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, porque todas las cosas sabemos que provienen de Dios y son para edificar nuestra fe en Jesús, para que hallemos consuelo en Cristo, para que nos refugiemos en Cristo, para que nos aferremos a Cristo y Él sea nuestra roca, nuestra salvación y nuestra esperanza. Los cristianos tenemos una esperanza, así es que aunque a veces veamos injusticia y que lo mismo le pasa a los buenos y a los malos, sabemos que no es verdad, sabemos que Dios nos va a levantar y sabemos que Dios va a estar con nosotros y que todo tiene un propósito. Así es que alegrémonos de tener esta salvación maravillosa. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Disfrutemos de esa vida eterna desde ahorita, desde este tiempo de oración, desde la reunión con hermanos cristianos, desde nuestra reunión con la gente de la iglesia, nuestro servicio a la iglesia. Desde aquí estamos experimentando esa comunión con Cristo, esa vida eterna que Dios nos ha dado por medio de Jesús, y no nos desanimamos. No es que no nos pasen cosas malas, pero estamos en Cristo y Él nos fortalece para seguir adelante. Así es que sigamos adelante y ahora también en oración pidamos al Señor para que Él fortalezca nuestra fe.